¿Qué va a pasar con la economía? Porque ya sabemos que la cuarentena, más o menos, se podrá aflojar alguna actividad sí, alguna actividad no, pero el daño que se le está haciendo a la economía sucede en todo el mundo. La Argentina venía de 2 años de recesión y de caída del Producto Bruto Interno, lo dijimos muchas veces, sobre el llovido de Macri, mojado por el coronavirus. Pero ¿cómo se sale de esto y cómo va a salir? La preocupación que tiene la gente en sus casas, que va a perder ingresos, que no saben si van a tener laburo, por más que haya un decreto que prohíbe los despidos, va a haber empresas que van a cerrar, va a haber gente que se va a quedar sin laburo, va a haber gente que no va a tener laburo porque las actividades no van a volver. ¿De qué va a vivir toda esa gente? ¿Qué va a pasar con la economía? Guillermo Moreno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. la ve? Mirá, para cuantificar un poco lo que estás diciendo. El año tiene 52 semanas. 4 semanas de febrero facturaste 100. Con respecto a febrero del 2019 facturaste 98. O sea, este año ya venía con una caída del 2%. Sobre una economía que venía bien complicada. Ahora vos agarrás las 4 semanas primeras de la cuarentena, la segunda quincena de marzo y la primera de abril, que te hacen 4 semanas, finalmente sobre 52, que es la unidad de medida, vos tenés una caída del 40%. Esas 4 semanas contra las 4 semanas de febrero. Ese 40% de caída de facturación en bienes y servicios finales... ¿Qué estás hablando de febrero? Comparando contra febrero. O sea, febrero del 20 contra febrero del 19, todo el año ya venía un 2% abajo, ¿está bien? Ahora, te parás en febrero del 20, que ya es un 2% menos que febrero del 19, que a su vez fue un desastre. Y agarrás 4 semanas, que son la segunda quincena de marzo y la primera de abril, que son también 4 semanas. Esas 4 semanas, sumás la facturación de bienes y servicios finales y lo comparás contra febrero y estás 40 puntos porcentuales abajo. Si facturaste 100 en febrero, en esas 4 semanas facturaste 60. Claro, esas 4 semanas en 52 se pueden diluir. O sea, si vos volvés a la normalidad, entre comillas, de venir 2 puntos porciento abajo del 19, ya te implicaría 3 puntos de caída ese 40%. O sea, ya estarías con una caída de 5% de la facturación total, terminado el 2020 contra el 2019. Ahora, el problema es que la cuarentena siguió. Y cada semana que le agregás de cuarentena, se empieza a acelerar, porque es un enfermo en terapia intensiva. No es la primera semana de terapia, no es la misma que después de un mes, o de 45 días de terapia. Pero en el primer mundo pega de una manera, y ya lo leemos en los diarios internacionales, lo que está provocando la pulverización de puestos de trabajo. Pero la Argentina no es el primer mundo. ¿Qué va a provocar en un país como la Argentina, que era casi único en América Latina? Venía de 2 años de recesión económica, de alta inflación y encima esto. Esto que tenés es, cada semana que te está pasando de cuarentena es entre 0,75 y 1 punto que agregás de caída al PBI, siempre que después recupere la normalidad. Y ahí vamos a tu pregunta. ¿Se puede recuperar la normalidad? Eso. Bueno, muy bien. Veníamos ya con un déficit fiscal importante y un déficit del sector externo importante, que en este mismo programa dijimos, por eso es una supercrisis. Acá se juntaban lo que generó que Alfonsín se tuviera que ir del gobierno, que es el déficit fiscal. No es que la economía de Alfonsín fue virtuosa, fue un desastre. Fue un desastre la economía de Alfonsín. Vos la viviste igual que yo. Sí, por lo tanto, terminó la hiperinflación. Fue un desastre. Bueno, Alfonsín se fue cuando tenía de déficit fiscal 12 puntos del PBI. Y de la Rúa se fue cuando tenía un déficit del sector externo, o sea, un defecto en la generación de dólares, en la cantidad de dólares que la Argentina necesita para mantener su aparato productivo en marcha, de 4 puntos del PBI. Las dos cosas se juntaron en el gobierno de Macri y las heredó el señor Fernández. El tema es que ahora se agravaron. El déficit fiscal, producto de una caída de la recaudación histórica y aumento de gasto. Por lo tanto, si yo te digo 15 puntos de déficit fiscal razonablemente medido entre el cuasi fiscal, el fiscal primario, los intereses de la deuda, lo pagues o no lo pagues, se devenga igual. Lo que pasa con las provincias, 15 puntos estamos por encima
del final de Alfonsín. Pero en el sector externo también. Porque por eso tenés toda esta multiplicidad de dólares, estas cosas extrañas que están pasando, que es el contado con liquidación, que es el MEC, que es el blue, que el dólar soja, que el maíz, que el de la vaca. Muchachos, es muy difícil esto. Y sobre eso retiraste a la fuerza de trabajo del mercado. Porque hoy está trabajando 1 de cada 10. Sobre 45 millones que somos en la Argentina, se autoriza el trabajo de 4,5 millones. Decime vos cómo uno puede mantener a 10, o sea, él y 9 más. Es imposible. Ni en Estados Unidos, con la productividad que tiene y la dotación de capital que tiene por unidad de trabajo, uno mantiene a 10. Con lo cual, lo que te está pasando es que te empiezan a faltar los bienes y servicios. Cuando vos decís, pero y es normal, no podés aumentar las importaciones. ¿Puede hacerlo Estados Unidos? Y sí. Tiene 12 portaaviones operativos en este momento. ¿Cuál es la fortaleza del dólar? Un aparato económico extraordinario, pero a su vez 12 portaaviones. Uno de los cuales rumbo a Venezuela. Algunos de los cuales son nucleares. Con lo tanto pueden estar navegando años. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el poderío de una moneda es finalmente, ¿qué es? Un papel de colores. Que vos me aceptás ese papel de colores que yo imprimo. ¿Y por qué? Y porque tengo 12 portaaviones. Por eso es el único que hoy tiene la capacidad de transformar, de permutar cosas que tienen trabajo incorporado por un papel de colores. Ahora, en la Argentina eso es muy complicado. Por lo tanto, comprar mercadería y que vos la pagues en pesos. Sí. O sea, la crisis es de una profundidad desconocida. Desconocida, porque retiraste la fuerza de trabajo del mercado y generaste un desorden enorme, entre una poca demanda que había, sí, no hay ninguna duda, pero entre esa poca demanda que había y la oferta que genera la economía es un desorden atroz. Pensalo en términos más sencillos. La economía no es plata. No. Bueno, entonces si no es plata, ¿qué es? Bienes y servicios. Y vos retiraste la fuerza de trabajo, como decía el general Perón, hay una sola clase de hombres los que trabajan, los que generan valor es el trabajo, y lo retiraste del mercado y dejaste 1 cada 10. Y bueno, te falta la oferta. Y en esta situación que te falta la oferta, no alcanza con que vos correctamente digas, le voy a resolver la demanda a la gente, o sea, al mercado, la capacidad de ingreso que tenían la familia y las empresas. Porque le vas a dar plata, pero del otro lado no están los bienes. Ah, muy bien. Claro. Por eso el desabastecimiento, por eso lo que te está pasando con los precios. E incluso un elemento agregado, cuando vos arranques con la economía, que deseo que sea cuanto antes, preservando los protocolos de salubridad, vos podés duplicar la cantidad de gente que está trabajando, preservando lo que... Bueno, ni siquiera la ponés en marcha en una semana o en 15 días, no. Y además, porque esto es una matriz... Aun cuando pongas en marcha, ¿quién va a volver, quién va a tener plata para consumir? ¿Quién va a volver a los restaurantes? ¿Por una cuestión sanitaria o porque no tiene plata o porque ya perdió el hábito? Porque buena parte de la economía también son hábitos, costumbres. Entonces, todas esas cosas que se perdieron no van a volver rápido, con lo cual la posibilidad de reactivar la economía va a ser mucho más lenta, me parece. Es precisamente lo que vos estás diciendo, ya se empieza a ver, porque hay actividades que se abrieron en el segundo decreto y esas actividades no es que están a flor. Si no es que estaban contenidas y explotaron. No, seguís. O sea, vos venís con una dinámica que se te complicó. Con lo cual, la situación económica es extremadamente delicada. Y fundamentalmente no ves al presidente enfocado en esa dirección. Parecería ser que hasta subestima el hecho económico. Está bien, él tiene todo el derecho, es legítimo. O sea, que está enamorado de la cuarentena. Bueno, él tiene toda la legalidad y la legitimidad para tomar las decisiones que tiene que tomar. Yo cuando él dijo las decisiones las toma Ginés, viste, en la conferencia que el comandante, que yo no le creí, porque las decisiones las toma el presidente. Sí, eso está fuera de duda. Está fuera de discusión que ya la toma. Nadie dice, las toma Cristina. Yo vine acá y te dije, Alberto Fernández va a tomar la decisión. Toma. Lo único que yo recomiendo que amplíe la mirada con la cual está tomando la decisión. Esto no alcanza con un solo comité de expertos. Yo le aconsejo que arme, y se lo dije, otro comité de expertos con hombres que tienen probada su inteligencia práctica. A ningún dirigente sindical de fuste
de los que vos conocés, de los 50 primeros nombres que a vos te va a aparecer contigo, viste esos juegos, dice, decime dirigentes sindicales, secretario general, y vos empezás bla, 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 hasta 50. Los primeros 50, a ninguno le hubiese pasado lo que le pasó cuando salieron a pagar la jubilación ese viernes. Pero yo te digo ahora, decime empresario de fuste en la Argentina, y vos los primeros 50, tampoco le hubiese pasado. Bueno, ahí tenés la materia prima para organizar, planificando la economía. Hoy es el momento de entender que hay que planificar la economía. Y se planifica solamente desde la oferta. Tenés que volver, no te alcanzan los planes quinquenales porque no te dan los 5 años, pero tenés planes trinales. Perón dejó testimonio de que se puede planificar la economía en los próximos 3 años. Lo tenés que hacer desde la oferta. ¿Por qué? Porque hay un insumo difundido clave en la economía, que es el dólar. Cuando vos consumís todo lo que tenemos acá, alguito de dólar tiene. Tu traje, sí, claro, tu camisa, tu lapicera. Es la globalización. No, pero que aparte no es una economía autárquica la Argentina, gracias a Dios. Compramos, vendemos, producimos, necesitamos insumos. El insumo clave hoy es el dólar y es el que escasea. ¿Desde dónde se planifica la economía? Desde la caja más importante que tiene la Argentina, que no es el ANSES, es la caja del Banco Central, pero la puede manejar un banquero. La caja más importante de la Argentina la dejamos en manos de un banquero, que es radical encima. Pero, ya te reí, porque cuando te digo banquero radical empezás a decir, uy, qué difícil que está esto. Bueno, pero como la caja más importante de la Argentina. Bueno, es una de las críticas que hay a PS, bueno, justamente pero, que está siendo más defensor de los banqueros pero el problema que defensor del gobierno. A mí no me molestaría si fuera así. El problema es que no tiene aptitud técnica para planificar la economía. Hoy se tienen que asignar los dólares en función de las prioridades que tiene el aparato productivo argentino. No hay ninguna duda. La gente tiene que comer. Y mucho de lo que vos comés, que producen la comida, tiene insumos importados. ¿Qué pasa con las famosas 40 familias que gobernaron? Las 1000, bueno. Pero las 1000 familias que vos decís siempre que son las que manejan la Argentina y que impusieron la agenda de Macri. Y tendrían que pagar la deuda hoy. Porque si la hizo uno de ellos, que es Macri, Blanco Villegas, la deuda, tendrían que pagarla hoy. Mira, esto es muy interesante. Nosotros presentamos un artículo en un diario económico que yo escribo los lunes y le dijimos, mire, están en condiciones las 1000 familias de poner 7.000 millones de dólares anuales y resolvemos el tema externo. Mucho más que el impuesto a la riqueza que se quiere cobrar. El doble casi. Resolvemos el tema, pero no se lo sacás del patrimonio, sino del flujo. Es lo que se quedan por alquilar la tierra, 7.000 millones. No, pero ¿cómo lo vas a hacer? A la semana me contestó Huergo, de Clarín, el que hace Clarín Rural. Suplemento de Clarín Rural, sí. Y me dice, 7.000 no podemos poner, pero 5.000 contra un bono se los ponemos. 5.000. Esa agenda tiene que agarrarle el gobierno. Sentarse y resolver el tema externo. Después que resolvés el tema externo, porque el problema no es pagar o no pagar la deuda, si este es un juego de póker. Hoy el ministro de Economía, en un reportaje que hay en estos diarios importantes, a veces, bueno, dice obviedades, pero hay una parte que hacen un ping-pong, ¿no? ¿Viste? Interesante, porque ese ping-pong son respuestas. Entonces, ¿cuál es la serie que le gusta? ¿Cuál te pensás que dijo el ministro de Economía? No sé. Los simuladores. ¿No es gracioso? Vos le preguntás, bueno, muy bien, ¿cuáles son tus personajes más relevantes? Y te dice, bueno, Stiglitz, qué sé yo, bueno, imagínate, Stiglitz, bueno, no importa. Y el otro, Heyman. Y entonces vos decís, pero obvio, estamos en un lío bárbaro. Este Heyman es de los famosos gorilas progresistas, como era, qué sé yo, viste toda esta caterva que apareció con Alfonsín. De esto, bueno, pues tenía, el único que se salvaba de eso era, uno falleció que era Canitró, el otro Zurdi, pero después tenías a Frenkel, tenías a Machinea, tenía todo eso, bueno, uno de esos, y vos decís, pero ¿cómo esos son? Pero esos son la economía de un gobierno que fracasó, no la economía de... No es de hombres prácticos. Y vos decís, por eso es importante ese reportaje, porque nadie lo conoce muy bien. Todos sabemos que de gimnasia de esgrima, que yo juego al fútbol, eso cae muy bien. Pero la verdad es que cuando vos lo ves, dejá ese tema si ahora se va a poder ahorrar en dólares, porque eso puede ser un deseo que lo tenga. Pero cuando vos vas a ese ping-pong, que es vos decís, pero ¿cómo los simuladores? Pero, escúchame, soy el ministro de Economía. Esto no es un juego de póker. Una época en la Argentina en que el cirujeo era la excepción. Sin embargo, pasan los años y los que
alguna vez vimos otro nivel de empleo y otro nivel de laburo en las clases populares, pasan los años y no cambia. Y cada vez es más. Hoy por hoy se calcula que el coronavirus ha provocado que mucha más gente caiga en la pobreza y seguramente cuando se pulvericen una cantidad de puestos de trabajo, si no hay una reacción rápida para activar la economía, mucha más gente va a pasar de la changa al cartoneo. ¿Cómo se sale de esto? Y se sale, viste que esto te trae dos reacciones contrapuestas. La primera es ¿te acordás de Papo, viste? Cuando Papo dijo, agarra un fie, ¿te acordás de esa canción? Sí, nadie se atreve a tocar a mi vieja. Y la segunda, te acordás de Eva, porque esto se sale con una cabeza peronista. ¿Qué haría Eva ahí? Va, se instala 15 días y se resuelve ese tema. Va y se instala, ¿no? Que hace un documento, un paper, que hace cosas. Una ley. No, va, una ley que nadie va a se cumplir. instala ahí y resuelve el tema. Eso lo hacen los peronistas, no lo hacen los socialdemócratas. No lo hacen los socialdemócratas, es otra historia, eso lo hacen los peronistas. Necesitamos peronismo, eso se soluciona únicamente con peronismo. Entonces, ¿cómo se soluciona? Y tenés que agarrar las cebas que tenés y llevarla ahí y estar, y meterle toda la acción que le tenés que meter del sector privado y del Estado, pero fundamentalmente del sector Esa privado. gente que hace años que no tiene Bueno, capacitación, pues, ¿cómo haces y se para resuelve, sumarlas a la fuerza y de se trabajo? se resuelve. Vos ponés ahí, pero tenés que ir ahí, no se va con mocasines ahí. Ahí no se va con mocasines, porque lo primero que pisaste quedó el mocasín enterrado ahí. No se va ni de mocasines ni de taco alto. ¿Viste? Se va así, como están vestidas las compañeras que estaban ahí. Entonces, ¿cómo se soluciona? Y Argentina sabe cómo hacer eso, y tiene una doctrina para hacer eso. Vos decís, no, pero Moreno, yo soy muy sectario. Y sí, ¿qué querés que te diga? Es la doctrina que precisa la Argentina y la que precisa el mundo. Si no te van a venir, el paso que sigue, y ya te lo dije, el paso que sigue son los militares, que no están para cocinar, yendo con la cocina de campaña, porque la señora te dijo, no le alcanza. Ya ni sirve que le lleves comida, ahora la tenés que producir. Y yo, los militares lo preciso para su tarea específica. Porque si no tenemos al ejército, que lo necesitamos y lo tenemos para las tareas específicas, lo que te hicieron los brasileños, ¿viste que te cerraron el agua? ¿Viste que el Paraná se está transformando? ¿Y por qué está innavegable el Paraná? Porque cerraron las represas. ¿Quién la cerraron? Los brasileños. Ah, bueno, mira qué interesante. Y yo la verdad que tengo... Las cataratas están secas. Bueno, muy bien, yo tengo que discutir estas cosas. En algún lugar, por eso se necesitan múltiples consejos de expertos. Vos tocabas el tema antes de la delincuencia. Bueno, mira, también tenemos que pensar en los muchachos del servicio penitenciario, porque si están hacinados, también tenemos un problema con el servicio penitenciario, también tenemos un problema con todos los que van a trabajar. Ahora resulta que el que va a trabajar cuando vuelve al descanso del guerrero, que es su casa, porque hoy los que están trabajando, con las metáforas que corresponde, vuelven al descanso del guerrero y los quieren echar. Los echan, lo echan a los médicos, los policías, no, vos vivís acá, yo no quiero. Servicio penitenciario se tiene que sacar el uniforme antes porque si no... O sea, hemos dado vuelta a la historia. Cuando volvían los muchachos del frente, vos los recibís y es el remanso de... ¿Está bien? Es lo mismo lo que están trabajando. Es necesario que vuelvan a trabajar los 18 millones que están... ¿Cuánto es la fuerza de trabajo de la Argentina? 21 millones. Ya teníamos 15 puntos de desocupados bien medidos en febrero del 2020. Hoy es muchísimo más. Como es muchísimo más la pobreza... Mira, esto va a habilitar el debate de la pobreza, porque si la pobreza era 35 o 36, como dijeron, entonces ¿ahora cuánto es? 47. Ah, ¿solamente qué? ¿Solamente un 20, un 25, aumentó un 30? No, la pobreza aumentó mucho más. ¿Sabes qué pasa? Bueno, no importa, esto nos va a permitir habilitar ese debate también. Nos va a permitir habilitar ese debate también, porque cuando nosotros llegamos a más del 50% de pobreza, inmediatamente dimos la vuelta. Yo te digo una cosa simple, si hoy tenés casi 50% de pobres y tenés este déficit del sector externo, ¿cuándo se producía el déficit del sector externo? Cuando el pueblo estaba con exceso de consumo. Ahora resulta que tenemos el 50% pobre y tenemos defecto del sector externo, entonces ¿cuántos pobres necesitamos? No sea cuestión que me vienen a explicar ahora
que necesitamos 25% de pobres para siempre, sacarlos del consumo. 25% de pobres como se medía antes, porque si como lo mide Macri, que lo medía mal, son 40% de pobres. ¿Eh? Ya quedó demostrado que la UCA lo medía mal. Pero ojo que no es 40, porque 40 es Brasil. La Argentina no es Brasil. En proporción es mucho más rica. Acá con 25% de pobre, de toda pobreza, que te lo saquen te los manden al infraconsumo, hay algunos que te van a decir, mirá que la Argentina da la vuelta. Ojo. No, pero es invivible. O quizá, para vos con tu nivel de conciencia. Vos porque sos un gorila blanco, pero ojo que hay gorilas negros. Pero digo, no, está bien, pero es invivible porque el mismo tipo que mandaste a la ultrapobreza te mata o capaz que no, o capaz que no. O capaz que no si se administra la represión en un marco. Ojo con esto, ¿eh? Porque la misma... Siempre salió mal. En Brasil salió mal. Brasil tiene ciudades invivibles. No, para los que están ahí. El resto, incluidos los progresistas, los socialdemócratas, incluido Enrique Fernández Cardoso y todo lo demás, Fernando Enrique Cardoso, estos viven lo más bien, ¿eh? Son multimillonarios también. Cuando vos discutías con ellos te decían que los pobres en Brasil son un dato. Que a medida que vaya... No sea cuestión que esto se me empiece a instalar en la Argentina. Mira, yo el primer alerta lo tuve con el crecimiento de los votos que tuvo Macri, de las PASO a las generales. ¿Qué hizo Macri? Agudizó el discurso xenófobo, agudizó ese nacionalismo de exclusión que alguna vez hablamos. Cuidado con esto, porque acá se necesita... Los únicos que tienen salida para esto somos los peronistas, que decimos, la Argentina alcanza para todos, pero no sea cuestión que empiezan a aparecer algunos pensamientos extraños. Y yo lo que necesito es que este debate lo tengamos muy claro. Bien, de un lado estamos los que queremos construir puentes, del otro lado están los que quieren levantar muros. Ojo con esto, ¿eh? El gobierno, el otro día hizo un reportaje, el señor Fernández dijo, no, yo tengo una cabeza socialdemócrata. Yo respeto mucho su pensamiento. Incluso que diga, como dijo, que la gente, como dijo él, el pueblo o las familias discuten sobre la eternidad. Y yo quedé asombrado. Yo a los 14 años empecé a tener reuniones políticas. Nunca tuve una reunión política, ni nunca te escuché a vos en este programa, que estás todo el tiempo ocultando la realidad, que vos discutas la eternidad, que te quieras reemplazar a Dios. Cuidado con esos pensamientos, pero son respetables y son del presidente. Lo único que digo, atención, que nunca las propuestas socialdemócratas en la Argentina dieron resultado. No dio resultado Alfonsín, no dio resultado de la Rúa. Cuidado, y esta realidad se cambia con una cabeza bien peronista, bien peronista. A ver, bien peronista que incorpore a todos. Vos sabés que, pasado esto, va a haber una cadena de quiebra de pymes. Y hay que impedirlo. Primero, acá el empresario pasa a ser un ordenador imprescindible. Por eso el movimiento obrero no se está peleando con los empresarios. No se está peleando. Porque es necesario sostener a las empresas. El organizador de la producción... Pero ya venían jodidas. Va a haber un montón que se van a caer a la banquina. Hoy el empresario es una figura relevante. Para el peronismo siempre fue la mancomunión el capital y el trabajo. A veces el capital se pasa de mambo, piensa que tiene la vaca atada. Vos ya se dio cuenta que con Macri le fue muy mal. Pero guarda que vos para organizar la producción los precisás. Y del otro lado precisás un movimiento obrero importante, sólido. ¿Lo tenés? Sí que lo tenés. ¿Qué harías con los bancos? Los bancos privados no le están prestando plata a las empresas. Pero el sistema financiero... Pero, escuchame, es el de Martínez de Oz. Vamos a ver, Ley financiera pero vamos a ver si entendemos qué es el sistema financiero. ¿Quién fabrica la mercadería que vende el sistema financiero? El Banco Central. La Casa de la Moneda. Bien. ¿El Estado? Sí. Bien. ¿Quién pone las reglas de cómo se transa esa mercadería? El Banco Central. Muy bien. Es del Estado. Sí. Los principales bancos... Pero todos dicen que los tipos que están adentro son de los banqueros. Bueno, es que yo no tengo la culpa que vos hayas puesto un banquero y que es encima el zorro cuidando la gallina. Bueno, pero esa es otra historia. Eso lo resuelve el presidente en 10 minutos. No preciso ni modificar ninguna ley. ¿De quiénes son las empresas que venden la mercadería que hace el Estado, que regula el Estado y que define las reglas de juego? ¿Quiénes son? Los bancos oficiales. Sí. Los bancos más importantes del sistema, ¿cuáles son? Siguen siendo los oficiales. Muy bien. Entonces tenés la mitad de la mercadería que hace el Estado, que regula el Estado, que define las reglas del juego, las venden a empresas del Estado.
Sí. Mirá si yo hubiese tenido fábrica de fideo, mayorista del Estado. Mayorista del Estado y minorista del Estado. Entonces yo te digo, mira, ese no es el tema, es la voluntad política. Vos tenés que ir como presidente, ni siquiera es el ministro de Economía, es el presidente. Él decía, mire, Vanoli se fue porque no puso los directores, las empresas. Es el presidente, el Poder Ejecutivo es unipersonal. ¿Por qué en la Argentina se podían hacer planes de vivienda masivos y hoy por hoy no se puede hacer nada? Entre otras cosas porque tenías el financiamiento, No se que era construye lo más menos, casa, que era lo Guillermo. menos importante, tenías los insumos para hacer las casas. Tenías los Ladrillo, insumos. acero, hay en la entonces, Argentina. Algunos los fabrica Techín, pero bueno. Más o menos, no te alcanza. Fue el problema que tuvimos en nuestro gobierno. Mira, nosotros el sector privado hizo Puerto Madero 1, ¿está bien? En el gobierno de Kirchner se empezó. Eso fueron 10.000 millones de dólares que el sector privado metió ahí, miles de puestos de trabajo. Cuando se empieza a diseñar el Puerto Madero 2, ahí empezamos a tener el primer debate. Fue un debate intenso en el gobierno. Porque la misma arena, los mismos ladrillos, o van a Puerto Madero 2, o van a los planes federales de vivienda. ¿Por qué no se podía ampliar la producción? Porque eso tiene un problema de dotación física, te lleva tiempo. Aparte tenés alguna discusión con los ecologistas sobre los ladrillos. No, son discusiones ingenieriles que las tenés que dar. No es fácil fabricar inodoro. Es toda una expertise, es un horno de 100 metros. Preguntarle a los muchachos de Ferrum, sino. No es que vos tenés mano de obra, no es que en 15 días vos transformás. Bueno, este es el proceso de planificar. ¿Qué le debe el peronismo a la sociedad argentina? Y un modelo de desarrollo económico nacional y popular, pero en vez de ser con orientación al consumo, tiene que ser con orientación a la producción. Y para eso tenés que incentivar la inversión. Y para eso tenés que cuidar a los empresarios. Los tenés que cuidar. Y este esquema es muy interesante empezarlo mañana. Guillermo, gracias por venir.